Buenos días, Margarita. ¿Me escucha? Sí, perfecto. ¿Cómo está, Margarita? Muchas gracias por atendernos. Usted está en Europa, ¿no? Estamos a distancia, pero es interesante. Me imagino que está en la tarde por allá. Interesante es conversar sobre el tema del voto telemático. ¿Cómo está el tema del voto telemático en Europa? Bienvenida, Margarita. Muy buenos días por allí, muy buenas tardes a los compatriotas que nos escuchan desde Europa, Asia y Oceanía, en este caso, que es nuestra provincia bastante grande. Gracias, Nelson, por el espacio. Estamos preocupados realmente por varias cuestiones. Primero, porque el Consejo Nacional Electoral, partió de una lectura errónea de su proyecto piloto que puso en marcha las pasadas elecciones del 5 de febrero. Lo calificaron de éxito. Hay que recordar que no puede calificarse de éxito cuando el 18% del padrón de las 52 provincias, 52 recintos electorales que votaban mediante este sistema, votaron, ¿no? Ellos hacen una lectura sesgada en base a que votaron el 75% de personas inscritas al voto telemático, Ya. pero se inscribieron un porcentaje muy bajo, ¿no? Por tanto, partiendo de este hecho inicial, el Consejo Nacional Electoral tomó la decisión, a nuestro juicio, una decisión que tiene una intencionalidad política detrás, básicamente es restringirnos nuestros derechos de participación. Nelson, hay que Ya. recordar que en Europa, por ejemplo, solo nos ganan a correístas en Manabí. O sea, aquí sacamos dos asambleístas y tenemos muchísimo apoyo al proyecto de la Revolución Ciudadana. Margarita, ¿crees tú que esto es direccionado para mermar un poco los asambleístas que vaya a obtener la RC en estas elecciones? Sí, por supuesto. Mira, te explico por qué. Dale. Diana Tamaín, el Consejo Nacional Electoral, nos decía, son unas elecciones anticipadas, no tenemos tiempo para imprimir las papeletas, no van a llegar. Y nosotros les dijimos, son unas elecciones anticipadas, no hay tiempo para improvisar. Repitamos el proceso del 5 de Tal febrero, cual. allí donde se votó telemáticamente, que voten telemáticamente, pero en España y en Milán, donde tenemos el mayor porcentaje de personas inscritas en el censo electoral, que voten presencial. Y nos dijeron, no da tiempo a llegar a las papeletas. Te invito, Nelson, a ti y a todos los que nos miran, a revisar las redes sociales del CNE. Yo lo acabo de hacer. Dale. Y acabo de descubrir que el día de ayer se informó al pueblo ecuatoriano que ya se ha completado el proceso de Impresión. impresión de papeletas del 100% en al menos 13 provincias. Sí, 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 Nelson, sí. dime tú si no podían haber empezado por España e Italia y haberles enviado el paquete para que tengan preparados para el voto presencial. Sí, sí se Esto podía. ratifica efectivamente que no es una cuestión de posibilidad, sino de voluntad. Ellos desde el principio tenían una hoja de ruta que es restringir nuestros derechos. Ahora, es claro y evidente que la denuncia va por, incluso hablándolo más en criollo, por vaguería de parte del CNE, No creo que sea vaguería, o creo sea, que tiene que ver con una voluntad política. Aquí o sea, votamos una correístas. intencionalidad. O sea, aparte de la vaguería, la intencionalidad de dañar a cierto grupo político. Ahora, con esta nueva regla o con estas nuevas cosas que están haciendo, entendía que hay preocupación incluso de autoridades que creen que pueden haber fallas en el proceso. ¿Cuáles son esas fallas? Que lo decía, creo que se me fue el nombre de la autoridad. ¿Cuáles son esas fallas que pueden tener el sistema? Mira, Nelson, nosotros desde la Revolución Ciudadana Europa, que en el caso mío soy la encargada aquí en Europa, yo remití a Marcel, a Paco, a nuestros compañeros, un informe y que fue la base para que la Revolución Ciudadana se opusiese a la implementación del voto telemático universal, sin alternativa, porque al menos podría haber sido voluntario y que la gente pudiese votar presencialmente, la gente que quisiese. Ok. No, y fuimos a un sistema de máximos, ¿no? Se implementó y se impuso el voto telemático. Y nosotros dijimos, cuidado, porque hay problemas. Solo por citar uno de ellos, en las pasadas elecciones del 5 de febrero y el volumen de votantes era muchísimo menor que al que tenemos ahora mismo, que estamos hablando de 409.000 votantes en todo el exterior, dejó de funcionar la plataforma durante 3 horas. 3 horas estuvo caído el sistema de voto. Por tanto, esto nos da pie a desconfiar que quizás no tengamos un sistema
preparado para que aguante el volumen, el tráfico de datos de 400.000 votantes. Obviamente no se inscribe el 100%, pero hay que tener preparado el escenario de que se inscriban masivamente, por ejemplo. ¿Qué pasa si se inscriben el 50% y quieren votar el 50% y se cae la plataforma de voto? ¿Quién garantiza nuestros derechos de participación? Eso no les, el CNE no les ha dicho nada sobre eso, sobre la garantía de la estabilidad del software. O sea, nosotros estamos haciendo requerimientos constantes en este sentido a que se hagan pruebas, que sea un proceso técnico garantista, pero no únicamente, Nelson. Nosotros también estamos diciendo cuestiones como que exista una trazabilidad del voto, que exista una garantía de un voto secreto. O sea, nuestro derecho es que poder votar de forma secreta y que nadie sepa lo que hemos votado. Y a día de hoy no existe esa garantía y hay mucha desconfianza en la ciudadanía de que este voto no sea respetada la voluntad popular. Es decir, básicamente no es un voto secreto, porque creo que tienes que poner cédula, tienes que inscribirte y en ese momento ya pones tus datos. Entonces hay una afectación también por ahí, Margarita, cuando tú dices, porque sí, cuando tú vas a la urna, sí, te registras, te dan el certificado, pero tu voto es secreto. No está la papeleta con mi nombre, con Nelson. En el caso de ustedes, parecería ser que sí. Bueno, eso es lo que estamos diciendo, ¿no? Que exista un sistema informático que vigile el encriptamiento de datos y que estos datos no puedan ser, no se pueda saber a qué votó, iba a decir Margarita, pero es un mal ejemplo porque yo voto correísta toda la vida, así que yo ya les digo desde ahora que mi voto va a ser ese, ¿no? Pero sí es cierto que hay que vigilar este tema. Y lo estamos incidiendo. Nelson, de hecho, nosotros ahora lo que nos preocupa es que no tenemos una forma rápida de hacer seguimiento a la inscripción al voto telemático y por eso aprovecho la oportunidad para solicitar al Consejo Nacional Electoral que implante un sistema de seguimiento, un contador en tiempo real en la misma página del voto telemático. Igual que podemos entrar a preguntas frecuentes, a ver, a inscribirnos o a pedir ayuda en el soporte técnico del CNE, que exista un contador en tiempo real que nos vaya diciendo cuántas personas se han inscrito. Es lo mínimo que podemos saber ahora mismo. Claro, y obviamente la incertidumbre crece cuando no se tiene ese tipo de control. En todo caso, Margarita, con estas dudas, con esta incertidumbre, creo que no hay marcha atrás. El voto telemático se va a dar. ¿Qué están haciendo ahora ustedes y qué es lo que le piden a toda la comunidad internacional para, aún con estas normas dudosas, ir adelante con el proceso? Es decir, votar, porque lo peor que pueden hacer es decir, no, qué pereza, ya no voto. Bueno, en primer lugar, hay que recordar que es un deber del Consejo Nacional Electoral bueno, poner todos los medios disponibles para informar, para realizar campañas de difusión, pero también de acompañamiento. O sea, nosotros somos conscientes también que fruto de la presión ciudadana y de las distintas iniciativas que se están llevando a cabo, ha habido denuncias de las organizaciones sociales a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, nuestros candidatos a asambleístas y exasambleístas, Gustavo Mateus y Esther Cuesta, también han hecho diversas solicitudes y también la ciudadanía se está movilizando, ¿no? Esto en ausencia de un Estado que asuma la responsabilidad. Por eso nosotros le decimos a Diana Tamaín dos cosas. Primero, que esos encuentros que está haciendo por las provincias, que algún consejero se pasee por el exterior y se dé cuenta qué están haciendo y qué no están haciendo los propios consulados, ¿no? Porque es responsabilidad del CNE a través de las misiones diplomáticas de poder facilitar el proceso. Ahora empezamos a ver algo de movimiento, parece ser que están haciendo algo más de publicidad y esto es importante. Hay que recordar que los ecuatorianos somos mucho más que remesas, pero también enviamos solo en el 2022 más de 4.000 millones de dólares, la cifra más alta desde que existen registros. Por tanto, nosotros no pedimos caridad, exigimos nuestro derecho a poder votar en dignidad, como el resto de ecuatorianos y ecuatorianas. Vea usted lo irónico, Margarita, y eso es cierto. El país se sostiene por lo que ustedes envían, por el trabajo, por el esfuerzo, y entra la economía nacional y se reactiva, se sostiene, se esfuerza. Y si no hemos caído más bajo es creo que por el apoyo de ustedes. Y es irónico que aún con esos datos no les quieran dar la oportunidad para poder tener su voto físico. Se pierde un poco también ese no sé, civismo, Margarita, se pierde ese civismo de ir y votar.
Claro, o sea, la fiesta democrática, ya no vamos a tener ese punto de encuentro donde nos Claro, encontrábamos todos y nos reconocíamos bajo una misma bandera, la bandera claro, ecuatoriana. bonito, O ¿no? sea, que también esto teniendo en cuenta que la comunidad migrante está muy disgregada y muy dispersa en distintos lugares, también tiene una afectación. No obstante, en Nelson, nosotros lo que les decíamos es, hagan un proceso gradual, implementen el voto Ok, telemático poco a poco para que la gente se entere, el boca a boca también vaya circulando, la gente se acostumbre a una nueva forma de participación. El voto telemático tiene ventajas, o sea, no podemos mentir a la gente claro, ni claro. ser demagógicos en este sentido. Nosotros somos muy claros. El voto telemático es una herramienta útil si haces las cosas bien, si informas a la gente, si acompañas. Hay que recordar que una parte importante de la población migrante, Nelson, como a lo mejor mi mamá, mis tías, quienes migraron antes, tienen problemas con la brecha digital. A esa gente hay que Ah, ok, acompañarla para que pueda votar, ¿no? totalmente. Entonces, yo creo que esto es importante dejarlo claro, que no es que nos opongamos al avance, al progreso, ¿no? Porque puede dar esa sensación. Nosotros lo Ujú. único que queremos es que las cosas se hagan bien. Claro, y también el tema del tiempo, o sea, fue tan abrupto, por decir, que ya, ahorita, ya, de pronto, como decías, se implementaba lo de la vez pasada, que pasó hace poquito, en febrero, y ya luego en el 2025 se podía dar, porque sí, de una u otra manera, para muchas personas dicen, no, chévere, yo voto en mi casa. El tema ahora es que realmente voten. ¿Cómo es el proceso? Claro, entonces, como te decía, no todo está mal, así que también hay que aprovechar una casuística particular. En las elecciones anticipadas han caído en un momento, el 20 de agosto, en muchos países, en al menos los países del sur de Europa, hace muchísimo calor, la gente aprovecha para tomarse sus vacaciones y ir a visitar a sus familiares en Ecuador o a moverse por el territorio. Ahora la ventaja es que podrán votar desde sus dispositivos móviles, ¿no? O desde su computador o su tablet. Por tanto, lo primero que tienen que hacer para esto es registrarse en la plataforma del voto telemático del Consejo Nacional Electoral y necesitará tener a mano su cédula o pasaporte. Además de integrar los datos de la cédula o pasaporte, le van a solicitar acreditar, autentificar estos datos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mediante dos sistemas. Con preguntas frecuentes, estas preguntas son datos que están en el pasaporte o en la cédula, o a través del reconocimiento facial. Es verdad que dentro de este proceso Ujú, estamos encontrando algunos problemas, claro, no todas las personas están pudiendo completar el registro, y para eso lo que les decimos es o bien que pidan el soporte, el apoyo técnico directamente al Consejo Nacional Electoral, y para responder un poco a lo que tú nos decías, ¿qué están haciendo? Mira, nos estamos organizando y nosotros claro. tenemos más de 150 brigadistas por toda Europa repartidos llevando la información. Hemos generado también material para que ellos puedan llevar flyers informando no solamente del voto telemático, sino también de las propuestas de ese binomio de Luisa y Andrés, o de nuestros candidatos Gustavo y Esther, porque al final hay que dejar el mensaje claro, varios de ellos, ¿no? El 20 de agosto nos jugamos el país y también la vida y los servicios consulares, en el caso de los ecuatorianos en el exterior, también que solo podremos votar telemáticamente, no habrá voto presencial, y también que si no estás registrado, aunque estés empadronado, no podrás votar. Maritza Carrillo, todo todito RC5, Cataluña y Barcelona, dice la gente que está apoyando a la candidatura y al movimiento. Es irónico, Margarita, pero hay otros partidos políticos que se ponen bravos porque el grupo de RC es organizado y tiene representación y hace campaña, cuando debería ser lo normal, es decir, lo normal y lo lógico es lo que ustedes hacen. Lo no normal es lo que hacen los otros grupos, de quedarse callado, de no incentivar, de no hacer campaña, de quedarse mudos. Vea, por ejemplo, y me gustaría tu criterio, Margarita, la campaña sucia que le hacen hoy a Luisa por ser madre soltera y por graduarse a los 22 años. ¿Qué opinión te merece? ¿Vamos a ver algún vídeo? No, no, no. Te preguntaba Ah, qué opinión te perfecto, merece. perfecto. Bueno, yo creo que esto forma parte también de esa desesperación, ¿no? También lo hemos visto con la campaña de los borreguitos, ¿no? Con el tema este de hemos tenido la suficiente astucia política para transformar un insulto en un elemento de cohesionador de la identidad.
Claro. Porque sí, porque Nelson, a todo el mundo que se declara correísta hemos sufrido ataques de la gente mediocre y odiadora. Entonces, este tipo de cuestiones solo demuestran la desesperación. A mí sí me preocupa el caso de atacar a la compañera Luisa González, a la que aprovecho para manifestarle toda mi solidaridad y cariño, por supuesto. Es que mira, Nelson, las leyes ecuatorianas dicen, han obligado ahora mismo a presentar duplas, binomios, conformados de forma paritaria. Pero curiosamente, el único partido político que presenta una candidata a la presidencia de la República es la Revolución Ciudadana, Claro. ¿no? Y no es casual, ¿no? Que veamos esta cantidad de violencia política contra la compañera Luisa. Y es que cuando una mujer incursiona en la esfera pública, en la política, vas a ver numerosos ataques de distintos ámbitos. También pasó con Marcela, con muchas compañeras, ¿no?, que han disputado las esferas públicas. Parece que a una parte del país le parece normal que las mujeres se dediquen a cuidar, incluso esas madres solteras que recordemos que son madres solteras porque hay padres ausentes, hay padres Claro. irresponsables que no se quedan a cumplir con su rol de ser padres, ¿no? Y encima la sociedad quiere penalizarlas y castigarlas por ello. Por tanto, yo creo que, Nelson, esto el 20 de agosto debe acabar. Nosotros presentamos un plan de gobierno muy sólido en el que uno de los pilares fundamentales es justamente la justicia para las niñas y las mujeres, que acabe con esa violencia que sufren y también que ponga el foco en esas mujeres que sufren la violencia sexual incluso desde muy niñas, ¿no? Entonces, yo creo que más bien hay que darle la vuelta, es una deuda pendiente con las niñas y con las mujeres de nuestro país, y yo no tengo dudas que Luisa no solo va a ser la primera presidenta elegida en urnas, porque alguno me dirá que Arteaga fue presidenta, pero bueno, ya sabemos que eso fue un caso especial. Claro. Así que Luisa será la primera presidenta de la República electa en urnas, y con ella seguro que vamos a dar respuesta a todas las necesidades del país. Muy También de los bien, migrantes. eso es importante, y lo bueno también es que se estén organizando, se estén hablando, y también, Margarita, algún contacto para que la gente que está viendo este momento puedan acceder a información precisamente por el voto telemático. Yo sé que la página web del CNE está ahí, cne.com.es, si no me equivoco, pero si ustedes tienen algún tipo de organización aparte para que la gente los pueda ubicar, sería interesante que lo digan. Sí, bueno, a través de las redes sociales de la Revolución Ciudadana, dame un segundo, estaba buscando a ver si encuentro el número de WhatsApp para que también nos puedan escribir por WhatsApp. Efectivamente, es el +34 611 28 98 A ver, 26. repítamelo por Más favor, para más 34 34 611 611 28 28 98 98 26. 26. Lo voy a poner aquí en el chat para los amigos. Ya lo puse y lo voy a poner fijado para que si alguna persona quiere contactarse con ustedes, lo pueda hacer a través de ese Sí. número. Ahí está, tal Nelson, cual. también que sepa la gente, nosotros estamos haciendo talleres para toda la gente que lo necesita, talleres de cómo inscribirse, talleres por Zoom, así que nos pidan todo lo que necesiten o incluso todo el material para que puedan ser brigadistas del voto telemático. Aquí también hay una responsabilidad cívica. Si ellos Sí, no claro. quieren que votemos, nosotros tenemos que organizarnos para conseguir que vote el mayor número de personas. Claro, ese era el punto también, porque al final, sí, del camino hubo la molestia, al final tal vez en el futuro vamos a caminar a ese voto telemático y ahora es poner de parte para votar. La brecha digital es complicadísima, hay que apoyar a nuestros mayorcitos, digo yo, aunque la brecha digital también pasa por no tanto la edad, sino por gente que no pega con la tecnología y no es ningún Sí, a mí no me pecado. pongas a hacer determinadas tareas porque tampoco las sé, entonces quiero decir, ahí hay Claro. una responsabilidad y hay que acompañar. Claro, hay que acompañar y poner voluntad. Margarita, gracias por estar con nosotros, por aclararnos los puntos, por externizar la preocupación, que no solamente es suya, sino también de algunos y miles y cientos de migrantes que quieren votar, pero se complica. Sus palabras para despedirnos. Bueno, Nelson, muchas gracias por el espacio. La verdad es que estamos intentando llevar la voz a todos los migrantes que están en el exterior. Voten, voten para recuperar el país. Yo creo que ya fuimos una vez el jaguar de Latinoamérica, y yo creo que los migrantes además tenemos la autoridad moral para decirle otra vez adiós al neoliberalismo de Lasso. Ok. Un abrazo. Gracias, Margarita. Chau, chau. Chao, chao.
Muy bien, mis queridos amigos, ahí estuvo Margarita conversando con nosotros desde Europa para traernos un poco el tema de cómo está el voto telemático, que es bastante importante. Y la gente, lo más importante, poner un poquito de voluntad. Yo sé que es medio complicado, pero poner voluntad.